El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida como matrimonio. Estamos llevando en este día el culto familiar. Qué tan importante es, hermanos, buscar una protección divina a través de la oración, a través de buscar la ayuda del Espíritu Santo para que guíe este ministerio y dé gracia en tu oración y en mi oración. Bienvenidos sean. Estamos llevando el matrimonio, hermanos, familias. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en integrar familias y que se edifiquen en la roca que es Cristo Jesús. Si el Señor no le edifica, como dice el Salmo, en vano humanamente se trabaja. Debemos cada día, hermanos, edificar esa roca, edificar esa casa en la roca. Bienvenidos sean. Estamos llevando este día la familia y pedimos al Señor que la reflexión que se dará en el libro de Romanos, hermanos 14:7, Dios nos va a hablar de lo que se va a testificar en este día. Lleva lápiz y papel, anota las citas bíblicas para que compruebe que lo que Dios habla es porque lo demanda Él. No son palabras humanas, son palabras divinas. Estemos llevando, hermanos, el hogar y la familia en las manos de Dios. Bienvenidos sean. Y doy la bienvenida a todos los ministerios de oración, a todos aquellos hermanos que se unen en este día al culto familiar. Bienvenidos sean. Para eso tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que dirija este ministerio y dé gracia en esta reflexión. Vivir para sobrevivir. Vamos a hacer la oración en este momento
pidiendo al Señor su bendición. Padre amado, humildemente de rodillas nos acercamos al trono de la gracia. Agradecidos estamos, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Te damos gracias, Hijo de Dios, porque eres digno de recibir todo honor, toda gloria y poder. Digno eres de recibir la alabanza y la adoración por la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, nos dejaste el Consolador. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todavía hay misericordia y gracia en el cielo. La mano del Señor extendida está. Hacemos súplicas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Tú amas el hogar, tú amas la familia y deseas hogares integrados, familias felices. Pero tristemente, Señor, el pecado hace la diferencia. Pedimos con humildad, Señor, que no mires ni traigas a memoria el pecado, que des gracia en reconciliarnos. Perdona el pecado, Señor, perdona la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Da gracias, Señor, en que nuestros ojos, nuestros oídos espirituales estén abiertos y atentos a oír tu voz, que con temor y temblor recibamos esta palabra. Gracias te doy, Señor, por la reconciliación. Tu pueblo ora. Hay matrimonios orando. Hay familias, Señor, suplicando ayuda divina y presento esa oración que se eleva en silencio. Gracias te doy, Señor, por el matrimonio y por el culto familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Llevamos en este día la oración y pedimos que Dios dé gracia en cada necesidad y en cada petición. El libro de Romanos 14:7 nos va a hablar de lo que se testifica en este día. Anótalo, hermano, se proyecta para que tú compruebes que Dios lo demanda. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vivir es mucho más que un estado natural, emocional para disfrutar la vida. Vivir es la búsqueda continua de la felicidad. Tenemos que vivir, hermanos, en armonía con lo que Dios demanda y ahí tenemos el consuelo y el refrigerio de la paz y la bendición que Dios da en la felicidad que todos necesitamos. Sergio, vivir para sobrevivir, Romanos 14:7 lo dice su palabra. Amén. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos ministra, es la que nos anima, pero también es la que nos revela, es la que nos clarifica Amén. cualquier duda que nosotros podamos tener acerca de nuestra propia existencia. Cuando el Señor creó a la santa pareja del Edén, Él veía, hermanos, que deberían de desenvolverse en un lugar donde ellos pudieran manifestar un estado de gozo, de felicidad. Y esa es la voluntad del Señor, que nosotros vivamos una vida plena en felicidad. Por eso el vivir, hermanos, es mucho más que un estado natural. Amén. Es mucho más que un estado emocional. Amén. Para disfrutar la vida, hermanos, hay que aprender a vivir. Amén. Pero lo que el hombre siempre ha buscado, hermanos, es vivir, pero en felicidad. En un estado de plenitud, en un estado de gozo, en todas sus dimensiones. Independientemente, hermanos, de las circunstancias de la misma vida que nos presentan, puede haber obstáculos para que nosotros podamos disfrutar de la vida que Dios nos ha concedido. Por eso necesitamos aprender a sobrevivir. Sobrevivir, hermanos, es un medio para alcanzar la manera de vivir. No es lo mismo sobrevivir para vivir
que vivir para sobrevivir. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña la manera correcta de cómo debemos de alcanzar esa felicidad por medio de la vida que Dios nos ha dado. Para el creyente solamente hay un medio para alcanzar esa felicidad y es vivir en plenitud en una relación estrecha con lo que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido a través de su palabra. Ahí es donde vamos a aprender a cómo podemos sobrevivir para alcanzar una vida plena y felicidad en el ambiente en que nos desarrollamos. Leíamos aquí en Romanos capítulo 14, versículo número 7, cómo el apóstol Pablo nos muestra esta verdad. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El cristiano, hermanos, hace todo en su vida para el Señor. Es un primer paso que nosotros debemos de dar, que todo lo que hacemos es para el Señor. Pero no solamente en los asuntos de la vida cotidiana. El propósito, hermanos, de toda la existencia del hombre es vivir, pero no para sí, es vivir para Dios. No busquemos, hermanos, los placeres personales que nos pueden desviar de la meta que tenemos y de cumplir con el propósito de Dios para alcanzar la felicidad. Todo lo que el mundo nos ofrece, todos los placeres que el mundo nos ofrece, tal vez todas las comodidades, o tal vez, hermanos, toda la provisión económica que yo pueda obtener, eso no me llevan a la felicidad. La felicidad solamente se encuentra, hermanos, en una estrecha relación con Dios. Por eso, hasta el último momento de nuestra existencia, hermanos, pertenece al Señor. Por eso la Escritura dice, nadie vive para sí. ¿Para quién vivimos? Para el Señor. Ni ninguno muere para sí, porque hasta el último aliento de mi vida pertenece al Señor. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, y ahora capítulo 14 y el versículo 8, la Escritura dice, y confirma el pensamiento de Pablo, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y ahí lo confirma el apóstol. Por eso decía, nadie vive para sí. ¿Para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos en la fe del Hijo de Dios y morimos en la fe del Hijo de Dios, entonces cumplimos con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y todos los que aceptamos el sacrificio expiatorio de Jesús, morimos con Él, pero en el pecado, porque Cristo pagó nuestros pecados. Al morir Cristo en la cruz, hermanos, nosotros morimos al pecado. Pero así como Cristo resucitó, nos da una nueva vida renovada en Cristo. Yo deposito todas mis faltas y toda mi vida antigua en la cruz del Calvario, porque reconozco el sacrificio de Cristo. Pero Él resucitó para darnos una nueva vida. Así que cuando yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, le estoy dando muerte al pecado que Él cargó en la cruz para renacer en un nuevo hombre y para tener una nueva vida en Cristo. Por eso vivimos para el Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo número 15, la Escritura dice,
Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, dice la Escritura, para que los que viven ya no vivan para sí. Nuevamente la Escritura, hermanos, nos clarifica que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Cristo. Por eso dice, Cristo murió por todos, para que los que viven en la fe del Hijo de Dios ya no vivan para sí, complaciendo al hombre interior que llevamos, al hombre interior pecaminoso, al hombre antiguo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La deuda de nuestro pecado, hermanos, en la vida antigua ya fue cancelada por la justificación de Cristo en la cruz. Y ahora en una nueva vida del creyente se cambian las prioridades y se enfocan a una nueva vida. Pero esta nueva vida del creyente, hermanos, no solamente es en este mundo, sino es en la vida eterna que el Señor nos promete. En otras palabras, para alcanzar la vida eterna, tengo que vivir una vida en Cristo después de que he reconocido que Él pagó por mis faltas. Por eso la Escritura lo dice, que Él murió por todos. Para los que vivimos en una nueva vida, ya no vivamos para complacernos, sino que vivamos conforme a la voluntad del que murió para pagar nuestras deudas, pero resucitó por ellos. De igual manera, el cristiano, cuando le da muerte al viejo hombre, lo entierra, lo deja en el pasado, pero se renueva en un nuevo hombre. Y ahí es donde empezamos a vivir y a pesar de las circunstancias que nos pueden afectar, aprendemos a vivir en Cristo para buscar en este mundo una vida placentera, pero encaminado siempre a la vida eterna que el Señor nos promete. Romanos capítulo 6, versículo 22, la Escritura dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque Cristo nos liberó, y hechos siervos de Dios, ¿por qué? Porque lo obedezco a Él, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, una vez que he sido renovado por el poder de Cristo y empiezo a vivir una vida nueva en Cristo, la Escritura dice, hermanos, que como fruto mostramos la santificación. ¿Por qué? Porque día a día, hermanos, vamos desechando todas las costumbres, todos los vicios, todas las maldades que teníamos en la antigua vida. Pero ahora, una vez renovados por el poder de Cristo, buscamos la santificación. La santificación, hermanos, significa desechar lo malo y aceptar lo bueno. Día a día nos vamos purificando, porque el Señor hace la obra a nosotros y nos vamos limpiando. El camino de la santificación es diaria, debe ser constante, pero también debe de ser progresivo. Es decir, el día de hoy tengo que ser mejor que el día de ayer. Y el día de mañana, si Dios presta la vida, tengo que ser mejor que el día de hoy. ¿Y qué nos promete? Nos promete la vida eterna. Ese es el camino que el cristiano debe de seguir para aprender a vivir en una nueva vida. Pero ¿qué pasa si es que nosotros no aceptamos, hermanos, lo que la misma palabra de Dios nos está recomendando? Aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo. O tal vez si lo hemos aceptado, no hemos cumplido, hermanos, con los deberes que nosotros adquirimos como hijos de Dios para obedecerlo. Aquí en el libro de Ezequiel,
capítulo 18 y el versículo 4, la palabra de Dios, hermanos, no los contesta. Por eso tenemos que aprender a vivir en Cristo, pero también conocerlo y obedecerlo. He aquí, dice la Escritura, que todas las almas son mías. O sea, cuando dice almas se está refiriendo a toda la vida de los hombres. Son mías, quien dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, la Escritura claramente nos está diciendo que cada uno de nosotros somos responsables por nuestra propia conducta. El alma del Padre, hermanos, o sea, la vida del Padre, Él tiene que dar cuentas de sus actos. Pero clarifica que también el Hijo tiene que dar cuenta por sus propios actos. Cuando el Señor nos ofrece la salvación, nos las ofrece de una manera personal, individual. O sea, Dios no nos salva por familias, Dios no nos salva por iglesias, Dios nos salva a cada uno según la relación que tengamos con Él. Por eso lo clarifica. Todas las almas son mías, pero cada uno, tanto el Padre como el Hijo, tienen que dar cuentas de sus propios responsabilidades o de sus propias acciones. El alma que pecare, esa morirá. Por eso en vida, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir según el orden de Dios para alcanzar lo que Él nos promete, la vida eterna. Amén. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos va orientando de cómo, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, podemos encontrar la manera de vivir en Cristo. Y la manera de vivir en Cristo es buscar la felicidad. Entonces aquí viene una pregunta. O sea, ¿cómo puedo yo ser feliz si estoy viviendo en un mundo lleno de violencia, de injusticia y de muchas formas de maldad? Esa es la pregunta. La misma Escritura nos ha mostrado que podemos vivir una nueva vida renovada en Cristo. Por lo tanto, yo tengo que depender de las misericordias, de las promesas y obedecer lo que Cristo me dice a través de su palabra. Entonces, no importa las circunstancias que muchas veces son externas, pero que nos afectan, o también pueden ser internas, que yo mismo, hermanos, por desmotivarme, me alejo de los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser feliz en medio de un mundo problemático? Bueno, la misma Escritura nos está diciendo que la única manera de alcanzar la felicidad es vivir para Cristo. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y lo leíamos en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 8, lo que la misma palabra de Dios nos dice. Romanos 14, 8, la Escritura dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Se da cuenta? O sea, no importan las circunstancias, no importa, hermanos, las adversidades que tal vez nos estén afectando, pero si mi mira está en vivir para el Señor, entonces voy a vivir una vida con las promesas que Dios me da, de protección, de cobertura, de muchas cosas. Y si morimos para el Señor, morimos. Hasta el último aliento de nuestra vida, hermano, debe de estar apartado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que si morimos o vivimos, del Señor somos. Qué hermosa seguridad, hermano, que nos presenta la palabra de Dios. Esta seguridad la tenemos que tener impregnada en nuestro corazón y en nuestra mente.
porque hemos sido regenerados por el sacrificio de Cristo en la cruz, por eso lo leíamos. Mientras viva el hombre, hermanos, vive para Cristo, porque nos sometemos a su voluntad. Y cuando nosotros pasemos al descanso, estamos con el Señor vivos en la resurrección. O sea que nuestra meta, hermanos, después de que hemos sido renovados y aprendemos a vivir una vida en Cristo, nuestra meta es vivir otra vida mejor, la vida eterna, porque el Señor nos los ha prometido. El apóstol Pablo daba este pensamiento, hermanos, en vida. Aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, él lo manifestaba. Él había aprendido a vivir en Cristo y él tenía su mente en lo que Cristo le ofrecía, pero tenía que hacer su parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo estaba viviendo, pero se había renovado por el poder del Espíritu Santo. Y él declaraba, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque Pablo depositó toda su vida pasada en las manos del Señor con todas sus faltas. Y él murió junto con Cristo en la cruz. Pero su muerte fue una muerte espiritual. La muerte de Jesús fue una muerte literal, pero resucitó. Pablo murió y cada uno de nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, morimos en lo espiritual. Por eso Pablo decía, y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. ¿Se da cuenta? Entonces, el viejo hombre muere al pasado, pero se renueva en un nuevo hombre para vivir una vida en Cristo. Amén. Y sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en su humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vivía en el área espiritual. Porque a pesar de todas las circunstancias que él pasó, que fueron muchas, y en todas las áreas, física, moral y espiritual, Pablo fue un hombre muy sufrido. Él pasó por muchas adversidades y por muchos peligros. Mas sin en cambio, hermano, su fe, en lugar de menguar, crecía. Por eso él decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aprendió a vivir en Cristo. Porque sus cosas no estaban en los placeres del mundo, ni en las adversidades que el mundo presentaba. Porque él supo salir de esas adversidades, pero por obedecer a Cristo, por tener una nueva vida en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor, hermanos, murió en la cruz del Calvario y pagó por los pecados que a él no le correspondían pagar. Pero por amor, así lo dice la Escritura, él entregó su propia vida para perdonar nuestras faltas. Ahí es donde debemos de valorar que la vida que el Señor nos ha dado, hermanos, no debe de ser una vida inútil. No debe de ser una vida no reconociendo el sacrificio del Señor. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos da estos motivos para poder valorar la vida que el Señor nos ha prestado. Porque la vida que tenemos no nos corresponde, es del Señor. Pero lo que sí nos corresponde es dar buenas cuentas para que el día que nos llame a rendir cuentas delante de Él, hermanos, nos reciba y nos diga, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te daré. Así que debemos también de tener cuidado porque tenemos un adversario que nos quiere robar esta semilla, lo que estamos leyendo, quiere confundir nuestra mente y quiere depositar
adversidades en nuestro camino. La misma palabra de Dios lo dice y nos previene. Juan capítulo 10, versículo 10, la escritura lo dice muy claro. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es la obra del maligno. Y yo he venido, quien dice Jesús, para que tengan vida. Ahí está la vida en Cristo. Porque si nos dejamos robar por el adversario, hermanos, estamos muertos en vida. Por eso debemos aprender a vivir la vida en Cristo, porque el Señor lo dice muy claro, yo he venido para que tengan vida, pero no está hablando de la vida física, está hablando de la nueva vida espiritual y para que la tengan en abundancia. Así que las adversidades, hermanos, los problemas de este mundo que estamos viviendo no son nada ante lo que Cristo nos promete para alcanzar la vida eterna. Sin en cambio, nos tenemos que mantener, porque si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que aprender en esta vida vivir según Cristo. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos anima para vivir una vida consagrada a Dios, para sobrevivir por las adversidades que este mundo nos presenta, para aprender a vivir en Cristo. Vivir para sobrevivir. Amén. Estamos llevando en este día el matrimonio. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en la reflexión que se está dando. Todos deseamos, hermanos, una vida feliz, una vida integrada. Pero debemos de vivir, hermanos, no para sí. La misma palabra de Dios nos dice que vivamos, hermanos, como Dios demanda. Vivir para Él, hacer las obras para Él, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Ahí tendremos, hermanos, esa felicidad que cada uno de nosotros desea. Ese matrimonio, esa familia integrada, bendecida. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo para nosotros, estamos viviendo para Él. Que en la atmósfera, hermano, de tu hogar, que en la atmósfera de tu casa se reine esa paz, vivir para Él. Y eso, hermanos, solo lo vamos a obtener por medio de la oración, por medio de esa búsqueda y seguir consejos que Él nos da. Tenemos que orar, tenemos que buscar la relación con Él. Pidamos en este día, hermanos, como familia, como matrimonio, se están viviendo adversidades, hermanos. No olvidemos, hermanos, que el tiempo está corto, que debemos vivir sirviendo al Señor en esa atmósfera que da la oración, servir a Él. Pidamos este día que Dios cambie hábitos, transforme nuestras vidas y nos haga sensibles a la voz de Él. Muchas veces se sobrevive, hermanos, y es triste sobrevivir que vivir. Y Cristo quiere que vivamos, pero para Él. La vida eterna, hermanos, está renovando cada día nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma inútil de vivir. Pidamos este día que Dios nos dé gracia, hermanos, y que esos cambios que deseamos sirviendo a Él, hermanos, es porque lo anhelamos, porque deseamos la vida eterna. Para el creyente, hermanos, está Cristo. Si crees, veremos la felicidad cumplida en obediencia a sus principios. Por eso estamos llevando en este día el matrimonio, el culto familiar. Y la invitación es para que te acerques cada día a Él, para que lo busques en tu matrimonio, con tus hijos. Ve lo que dice la palabra de Dios acerca de la familia. El Señor desea, hermanos, que en ese hogar el que domine esa casa sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y dio su vida por ti, para que vivamos una vida de bendición y una vida de abundancia.
Anota las citas bíblicas, hermanos, porque Dios cada día nos consuela, nos fortalece, pero desea que tú vayas a Él en obediencia. Si lo amamos, hermanos, es porque obedecemos su voz. Dios nunca te va a obligar. Dios te da la libertad de escoger lo que quieres, ya sea el amor de Dios o la tristeza que hay en este mundo. Estamos llevando, Sergio, vivir para sobrevivir. Qué tristeza, hermanos, que hay sobrevivencia ahorita en vez de vivir el amor de Dios, que ya lo dio y no, hermanos, y te lo da gracias, te lo da gratis, sin que tú pagues nada. Solamente te dice, aquí está la gracia de la salvación. Por eso estamos llevando en este día la reflexión de la familia. Amén. Amén. Así es, hermano. Aprender a vivir en Cristo es aprender de sus lecciones que están registradas en este santo libro. Amén. Todas las historias bíblicas, hermanos, que el Señor ha permitido que se escriban y que queden como testimonio, son para nuestro propio beneficio, porque el Señor nos habla de una manera individual a través de su escritura. Por eso tenemos que irnos a la escritura, de estudiar, de leer, de pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele y nosotros nos podamos identificar con lo que está escrito. Vamos a leer un pasaje bíblico que nos muestra la historia de un hombre pagano, de Naamán. Sin en cambio, hermanos, este hombre era un hombre que tenía ciertas características que lo hacían ver bien delante de los hombres y delante del rey. Hablamos de Naamán. La escritura dice en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1, y Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, pero no está hablando de su estatura, está hablando de lo que él representaba. Era un hombre valeroso, era un hombre fuerte, era un hombre con un carácter duro. A eso se refiere. Por eso dice, era varón grande delante de su señor, es decir, delante del rey. Y lo tenía en alta estima, es decir, lo respetaba. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Aquí tenemos que remarcar que todas las cualidades que Naamán tenía se las había dado a Dios, se las había dado Jehová. Y usted va a decir, ¿cómo le va a dar el Señor cualidades de distinción a un hombre que es pagano? Bueno, aquí tenemos que aprender que el Señor no hace acepción de personas. Aquí nos tenemos que reflejar, porque cada uno de nosotros estábamos como Naamán, que servíamos a otros dioses, que teníamos otro tipo de responsabilidades por la doctrina que tal vez estaba en contra de la verdadera doctrina de Dios. Y ahí es donde aprendemos de lo que la Biblia nos está hablando en la historia de Naamán. Por eso la escritura dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero tenía un defecto, era leproso. O sea que Naamán, hermanos, por el informe posteriormente de una doncella que era hebrea, la llevó a su casa en una de las conquistas que tuvo, la llevó a su casa. Y esta doncella, hermanos, le comentó a la esposa de Naamán que había un varón, un profeta en la tierra de Judá, que podía salvar a su esposo, más bien limpiar a su esposo de la lepra. Pero ¿quién se enteró? Se enteró el rey. El rey se enteró de que posiblemente él tenía
cómo aliviar el defecto que padecía. Y aquí tenemos que remarcar, porque la Biblia Escritura lo dice, era un hombre valeroso, era un hombre valiente, era un guerrero triunfador, era un hombre que imponía, era un hombre de respeto. Por eso el rey tenía aprecio por él. Pero cuando el rey oye de esta doncella hebrea que comentaba que había un profeta de Dios que podía limpiar de la enfermedad a Nabán, el rey le dice esto, aquí en el versículo número 7, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 7, donde la escritura dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿por qué? Porque el rey de los sirios le dijo a Naamán, ve a ver al rey de Israel y te voy a dar unas cartas para que se las presentes al rey de Israel. Pero ¿qué decían esas cartas? Es lo que vamos a leer. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. ¿Quién? El rey de Israel. Y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y el rey de Israel, en lugar de aprovechar esta oportunidad para mostrar el poder de Dios a través del profeta, él lo tomó como una amenaza, porque el rey de Siria le decía al rey de Israel, cura a este hombre de lepra. Pero no se está refiriendo que lo cure el rey de Israel, sino que lo curara el profeta del Señor. Sin en cambio, el rey de Israel estaba a la defensiva, porque Siria era un país poderoso y conocía de Naamán, que era un guerrero valiente y triunfador. Y él lo toma como una afrenta y como una amenaza. La lepra, hermanos, en aquel tiempo se consideraba como una enfermedad que provocaba la muerte y que por lo tanto, hermanos, tenía que ser separado de los demás porque podía contaminar. Hoy en día, hermanos, muchos también tienen lepra, pero la lepra que tienen es la lepra espiritual, porque se consideran, hermanos, que ellos mismos pueden hacer, así como Naamán, que pueden vencer por sus propias fuerzas todas las adversidades que se le presentan. Pero sin en cambio, este hombre, hermanos, fue obligado por el rey, porque Naamán no fue voluntariamente, él fue obligado por el rey. Y él fue y se presenta delante del rey de Israel, pero el rey de Israel, hermanos, se siente amenazado, porque él no podía curar al leproso. Entonces dice, esta es una trampa que me están poniendo para que venga a Siria y me derroten. Por eso se rasgó los vestidos, en señal de reprobación a lo que le estaban pidiendo. Aquí en el versículo número 8, la escritura sigue diciendo, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, ¿quién? Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, de una manera muy decente, le está diciendo el profeta al rey de Israel, no te preocupes, no te sientas amedrentado. Ven y tráeme a Naamán,
que el Señor por mi medio lo va a curar. Joram, que era el rey de Israel, había considerado una amenaza, pero él no había visto que era una oportunidad para manifestar el poder de Dios, para mostrar el poder vivificador y sanador de Jehová. Por eso Eliseo le dice, tráelo a mí. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, la escritura dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. A ver, vamos a ver esta primera parte. Veamos, hermanos, cómo el profeta no le dice directamente a Naamán, sino que le envía un mensajero y le dice lo que tenía que hacer. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Aquí la misma palabra de Dios nos enseña que lo que el Señor nos manda a través de sus profetas, lo tenemos que obedecer. Nada más que tenemos que ejercer nuestra fe. Así como a Naamán se le mandó a decir, el Señor a nosotros nos manda a decir, pero por su palabra. O sea, los profetas del Señor todavía hablan. Los profetas del Señor nos hablan hoy en día por lo que está en su palabra. Amén. Nosotros lo tenemos que creer por fe y lo tenemos que obedecer. Sin en cambio, ¿cuál fue la actitud de Naamán? Lo que la Biblia dice. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, y aquí vamos a entender el carácter. Aunque era un hombre pagano, él había ido a buscar al profeta, pero no por su voluntad, sino porque el rey de Siria lo había mandado. Y cuando el profeta de Dios le da instrucciones de qué es lo que debería de hacer para que fuera limpio, él tenía que ejercer la fe que tenía por lo que le estaba diciendo el profeta. Pero al no tener fe, entonces él de estas palabras se enojó, diciendo, he aquí yo decía, es decir, él pensaba, hermanos, que las cosas iban a suceder como él quería. Por eso él lo manifiesta. He aquí yo decía para mí, saldrá él, ¿quién? El profeta. ¿Cuándo? Cuando lo vea. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios. Él se había imaginado, voy a llegar delante del profeta, se va a parar delante de mí, va a invocar el nombre de su Señor y alzará su mano, según pensaba Naamán, y tocaré el lugar y sanará la lepra. Así es como se lo imaginaba Naamán. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos imaginamos cómo resolver ciertos problemas que se nos presentan? ¿O cómo podemos encaminar nuestra propia vida para encontrar la felicidad? Porque ese es el tema, vivir para sobrevivir. Naamán estaba sobreviviendo, no estaba viviendo. A pesar de ser un hombre fuerte, valeroso, guerrero, triunfador, que tenía la gracia de su rey, que tenía cierta comodidad, en fin, muchas cosas, no era feliz. ¿Por qué? Porque él sobrevivía a la vida, porque tenía una carga que él no podía vencer. Con ninguna de las actitudes que él tenía podía vencer, que era la lepra. Entonces, hermanos, cuando él va y se presenta ante el profeta, se imagina de cómo el profeta iba a salir, se iba a poner delante de él, iba a alzar sus manos, iba a clamar a Jehová y él iba a ser limpio. Así se lo imaginaba. Pero cuando el profeta le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán,
Él se enoja. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Cuando el Señor nos dice algo por su palabra, de cómo debe de ser nuestra conducta, de cómo nos debemos de reformar, de cómo encontrar una vida en felicidad viviendo en Cristo, no obedecemos. No obedecemos su ley, no obedecemos con nuestros deberes cristianos. Tal vez no se ore, no se ayune, tal vez no se tenga el estudio consistente y profundo de la palabra, o muchos otros deberes como hijos de Dios. Y ahí estamos como Naamán, que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, a nuestro modo y como pensamos. O sea que la propia palabra de Dios, con este tipo de historias que fueron reales, nos identifica a cada uno según la debilidad o según la fortaleza que podamos tener. Pero el Señor nos habla, el Señor nos está hablando. Amén. Aquí en el versículo número 14 y 15 de Segunda de Reyes 5, siguiendo con este pasaje, la escritura sigue diciendo, él entonces descendió, ¿quién? Naamán. ¿Por qué? Porque fue convencido por sus sirvientes, por la gente que le acompañaba, cuando vieron que se enojó, le dijeron, ya estás aquí, ve y haz lo que dice el profeta, prueba a ver si te sana. Por eso él refunfuñando tal vez, fue e hizo lo que el profeta le dijo. Y la escritura dice, él entonces descendió. ¿A dónde? Al agua del río Jordán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, una vez ya limpio, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Amén. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, se da cuenta cómo este hombre que era un incrédulo, que era un pagano, que tenía ciertas actitudes, pero a pesar de su condición, Dios lo usó, porque era un hombre fuerte, valeroso, guerrero, lleno de gracia, pero tenía el defecto. Y a través de una mujer hebrea, de una sirvienta, que fue el conducto que Dios usó para que el rey de Siria mandara a Naamán con el rey de Israel, que por cierto lo hemos leído. El rey de Israel, hermanos, en lugar de aprovechar la oportunidad, lo vio como una amenaza, hasta que el profeta de Dios hace que reflexionara el rey de Israel. Si no tengas temor, no te está amenazando. Vamos a aprovechar la oportunidad para que se manifieste el poder de Dios en la vida de este hombre. Y hemos leído, o sea, como cuando el profeta dio instrucciones, Naamán se enoja, porque dice, no se está haciendo lo que yo pensé que él iba a hacer, porque él me conoce. Por eso, después aconsejado por los que le acompañaban, él hace lo que el profeta le dice. Se zambulló 7 veces. Y todo esto, hermanos, tiene un simbolismo. Amén. Cuando dice que se zambulló 7 veces en el Jordán, el número 7 representa en la Biblia plenitud, representa perfección. Por eso él se zambulló 7 veces, porque en la plenitud de Dios y en la perfección de Dios iba a actuar para que este hombre fuera limpio. Ahora, cuando él sale limpio de la lepra, ¿qué quiere decir eso?
Si como hemos dicho que la lepra era una enfermedad de muerte, era una enfermedad contagiosa, y era una enfermedad, hermanos, que nadie siquiera podía tocar al enfermo porque se contaminaba. Pero esta lepra representa o simboliza el pecado. Por eso la Escritura nos está diciendo que cuando Naamán reconoció el poder de Dios e hizo lo que el profeta dijo, se zambulló en las aguas del Jordán, ahí reconoció el poder de Dios. Lo alivió de su lepra física, pero sobre todo lo alivió o lo sanó de su lepra espiritual, que representa el pecado. Por eso la Escritura dice, y su carne se volvió como la carne de un niño, es decir, volvió a nacer de nuevo. Por eso se zambulló en las aguas del Jordán, porque le estaba dando muerte al viejo hombre y estaba saliendo en una nueva vida ya renovado y volvió a nacer como un niño. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos bautizamos por inmersión, le damos muerte al viejo hombre y volvemos a renacer en una nueva criatura. Y es lo que le estaba pasando a Naamán. Por eso la Biblia nos está hablando y nos enseña. Y quedó, ¿qué? Limpio. Y volvió al varón de Dios. O sea, dentro de todo, hermanos, cuando él vio que el Señor lo había sanado, fue agradecido. Porque la Escritura dice que ya limpio de pecado o de su lepra, regresó al varón de Dios, él y toda su compañía, porque lo habían aconsejado, se puso delante de él y dijo, he aquí, reconozco que no hay Dios en toda la tierra, Amén. sino en Israel. Reconoció el poder de Dios y le dio muestras de gratitud. Y ya por último, aquí en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 27, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, reconoció cómo se había convertido Naamán, o lo habían limpiado de la lepra, y lo manifiesta de esta manera. Y muchos leprosos había en Israel. Recordemos que el leproso Naamán era de Siria, pero en Israel había muchos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. Naamán había oído hablar de Dios por medio de una joven hebrea, pero ahora lo había conocido por medio de su experiencia personal y la fe que él había mostrado, o la poca fe que él tenía, pero se había convertido y su vida lo hacía sobrevivir ahora en Cristo y lo hizo vivir para sobrevivir. Aprendamos, hermanos, del ejemplo de Naamán. Aprendamos lo que la Biblia nos ministró acerca de lo que es vivir para Cristo. Reconozcamos que el sacrificio de Cristo, hermanos, al morir en la cruz nos dio vida a nosotros. Aprendamos a vivir en Cristo para poder sobrevivir en este mundo contaminado de maldad. Amén. Estamos llevando el culto familiar y rogamos que lo que Dios nos ha compartido, hermanos, caiga en tierra fértil. Pidamos en este día por el hogar, la familia, que Dios obre a favor de la salvación, que deseamos de todo corazón la vida eterna. Que Dios dé gracia, hermanos, en esta reflexión. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente de rodillas te agradecemos, Señor, tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has ministrado en este día. Que con temor y temblor, Señor, busquemos la salvación. Deseamos la vida eterna. Deseamos, Señor, vivir una vida de abundancia. Y rogamos tu gracia, Señor. Bendice los matrimonios, las familias, y suplicamos, amado Dios, por esas oraciones que se elevan en tristeza, en dolor y en lágrimas. Te ruego por los padres, por las madres, por nuestros hijos y nietos. Bendice grandemente el culto familiar
Y da gracia, Padre, porque cada día pasemos más tiempo con una relación personal en ti. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por sus misericordias que son nuevas cada día. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día vivamos en esa atmósfera de oración que da la presencia de Dios. Bendiciones. Amén.